David. Así se va a llamar esta serie que empezamos hoy día y que estaremos dando por 6 semanas, en donde vamos a hablar de este hombre que fue rey de Israel. De hecho, fue el segundo rey de Israel. Vamos a hablar de cosas que sucedieron en el siglo XI antes de Cristo, cuando las batallas y las guerras eran terribles. Era realmente abominable pensar en qué era lo que sucedía con la gente en estas batallas que nosotros hemos romantizado, pero que son tremendamente violentas y que hemos perdido un poco la perspectiva, porque cuando hablamos de guerras antiguas, nosotros hemos hecho con ellas, las hemos hecho atractivas, las hemos hecho ficción y las hemos hecho desinfectadas, es decir, le hemos quitado todo el problema de la sanidad. Y en eso Hollywood ha colaborado, porque obviamente nos ha contado estas historias y nos ha llevado a diferentes niveles. Por ejemplo, nos llevó a un nivel más alto cuando hicieron Braveheart, Corazón Valiente, ¿no? Y todavía uno más grande o más alto cuando hicieron El Gladiador. Y nosotros pensamos que esa es la batalla y no entendemos que lo que nosotros vemos es simplemente una cosa desde lo alto, una como visión rápida de lo que esto era. En estos tiempos, en las guerras modernas, uno mata a distancia, pero en ese tiempo uno mataba a distancia de cuerpo. Es decir, lo único que tenías es que acercarte lo suficiente para poder matar a otra persona. Imagínate lo que era. Huélelo. No nos lo podemos imaginar porque no podemos realmente oler, no podemos realmente ponernos nosotros en ese sitio, en donde la gente simplemente podía oler lo que habías comido y lo que habías bebido, si es que habías tenido necesidad de tomar algo para tener la valentía de ir al frente de batalla. Tú podías ver a tu oponente porque era con el único que ibas a pelear en un momento determinado y podías observar su miedo, podías observar su temor y también podías observar la calma, que era lo más duro que tú podías ver, porque si el otro tenía calma, quería decir que era un profesional, que era una persona que ya había matado muchas veces y que estabas en problemas. Campo de batalla de la antigüedad era un campo de batalla donde si la persona a tu derecha o a tu izquierda perdía la calma y salía corriendo, seguramente tú ibas a morir. Un sitio donde los cadáveres quedaban apilados y donde lo único que podías esperar ni siquiera era que recogieran tu cuerpo, porque las aves de rapiña y los animales lo terminarían descuartizando. Era este sitio donde tú ibas a esta batalla, probablemente sabiendo que era lo último que ibas a ver. Donde la gente de ese tiempo no tenía idea de infecciones y de bacterias, pero peleaban casi desnudos porque sabían que si la tela se te pegaba a la piel, seguramente ibas a perder un brazo, una pierna o la vida. Eran esos momentos cuando tú estabas peleando y la adrenalina era tan grande que no sabías si te habían herido o no, era hasta mucho después. Cuando ya bajado la adrenalina, tú empezabas a mirar ensangrentado completo si la sangre era tuya o de alguien más. Y si era tuya y podías controlar la hemorragia, lo más probable es que murieras a causa de ella. ¿Tú crees que ha habido en la historia una premisa, una introducción a un mensaje tan lindo como este? Me salió espectacular, ¿no? Todo esto es para que empecemos la historia de hoy, que empieza así. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, un pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Tú conoces la historia.
de lo que pasó aquí. Siguiente verso, el verso 2 dice, por su parte Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla con los filisteos. Continúa y dice, con el valle de por medio los filisteos y los israelitas tomaron posición en montes opuestos. Y entonces arranca este asunto y esto es lo que sucede posteriormente. Y dice, un famoso guerrero, oriundo de Gad y del campamento filisteo, su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Medía 1 metro más que yo. 1 metro más que yo. Imagínense lo grandote que era este hombre. Y después nos describen un poco los armamentos que tenía este hombre y dice así. Dice, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que solo la punta pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero, dice. Entonces, los judíos están viendo a este hombre grandísimo, ¿no? Un gigante, y están muertos de miedo, y entonces esto es lo que dice la historia después de eso. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? Y les dice, ¿por qué no escogen a alguien que me enfrente? Verso 9, dice lo siguiente, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Entonces él lo que quiere es que él pelea 1 a 1 con alguien y el que gane esa batalla, simple y sencillamente es el que ganó la guerra y no hay que matar a nadie más. La historia continúa, dice verso 10. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre para que pelee conmigo. Verso 11. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Entonces Goliat, día tras día, de hecho 2 veces al día, por semanas enteras, se pasaba yendo y a gritar a la mitad del monte, a ver, aquí estoy yo, que venga alguien y pelee conmigo. Y eso evita que tengamos que rociar la sangre de los demás miembros de los ejércitos. Y la gente pensaba, los israelitas pensaban, que era Saúl, el rey, el que tenía que ir a esa batalla. ¿Por qué lo pensaban? Bueno, por 2 razones principales. 1, porque era el rey. Y 2, porque Saúl era el hombre más alto entre todos los israelitas. De hecho, por eso lo eligieron rey, porque era guapo y alto. Una mala manera de elegir rey, pero ya ese es otro problema, ¿verdad? Así que cuando un gigante desafía al ejército de Israel, tú buscas al más alto de los tuyos para que le haga frente. Pusieron su esperanza en el rey, pero el rey se quedaba metido en su tienda. Y poco a poco, él iba perdiendo su poder y iba perdiendo su fama y su buen nombre porque decidió no responder al desafío de Goliat. Aquí es donde nuestra historia empieza a conectarse con esta historia que estamos leyendo, por una razón muy importante, porque nosotros ponemos nuestra confianza en aquello de lo que dependemos, ¿no? O para decirlo de otra manera, ponemos nuestra confianza en quien dependemos. Eso es lo que hacemos. Y cuando las personas en quien tenemos confianza nos decepciona, entonces viene a nosotros rabia, viene a nosotros confusión, viene a nosotros decepción, porque vemos que no se cumple o no nos cumple aquella persona en quien tenemos nuestra esperanza. Es por eso que tú tienes tantos problemas con tus padres, porque has confiado en ellos y tal vez te han decepcionado alguna que otra vez. Es por eso porque no tienes problemas con tus vecinos, porque eso no es un tema, ¿verdad? Tú nunca has confiado en tus vecinos, has confiado en tus padres. Y es por eso que poco a poco te vas alejando de él hasta que tus padres ven que tú tratas mejor a sus vecinos que a ellos. Y ellos se molestan porque resulta ser que tienes un mejor comportamiento allá que acá. Y que solo confías en tus amigos y no en ellos. O lo que pasa que cuando te vas de un viaje de fin de semana, por ejemplo, te invitan a la playa
y entonces la familia que te invitó te regresa a casa, y entonces cuando entras, ¿no?, el padre o la madre de ese amigo tuyo dice, aquí vengo con su hijo, es un caballerito, o aquí vengo con su hija, es linda ella, nos hemos pasado lindo, y tú te miras a mirar si es que es el niño que tú mandaste, porque tal vez se equivocaron de niño. Porque simple y llanamente cuando nosotros dependemos de alguien, es cuando nosotros más podemos ser decepcionados. Y así era en la parte de este rey. Así es la historia de este rey que está perdido, su credibilidad está cayendo día a día y la confianza del ejército israelí cada día está peor. Ahora, este acontecimiento deja ver con claridad por qué Dios, Jehová, no quería que los judíos tuvieran rey. Dios quería que no tuvieran rey como las otras naciones. Dios lo que quería es que lo tuvieran a Él como rey, que Él sea el único rey de Israel. Y por eso, cuando estableció la forma en cómo quería que se gobiernen, lo que estableció fue jueces. Jueces. Y así fue como lo hizo. Dios estableció una teocracia en Israel. Es decir, el rey era Jehová. El que ponía las leyes era Jehová. El que decía qué se debía hacer era Jehová. Y puso jueces, una nación bajo la ley, administrada por jueces. Básicamente, Dios era el rey, Dios daba las leyes, la justicia era administrada por estos jueces que dependían de él completamente. Esto puso a Israel más de miles de años sobre otras naciones, porque todas las otras naciones tenían rey. Entonces, la misma nación de la que habían salido, Egipto, tenía un faraón. Y esta gente eran pues casi dioses. Y la única nación que no tenía rey era Israel. Israel tenía a Jehová. Pero poco a poco ellos empiezan a tener ciertos problemas con esto. Y los ancianos del pueblo empiezan a pedir que quieren un rey. Mira todas las naciones lindas que tienen rey y nosotros somos los pobrecitos que no tenemos rey. Nosotros necesitamos un rey como ellos porque ellos son los chéveres y nosotros somos los turros, etcétera, etcétera. Y entonces, 400 años antes de todo, del incidente que estamos viendo de David y Goliat, unos ancianos se presentan donde aquel que manejaba la ley, que era Samuel. Y esto es lo que acontece. Primera de Samuel 8:1. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Es decir, Samuel se da cuenta que está cercano a morir, que necesita gente que lo reemplace, y entonces decide colocar a sus hijos como jueces de Israel. Versículo 3 dice, pero ninguno de los dos hijos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Es decir, eran corruptos y entonces el que mayor plata tenía era el que se llevaba la justicia, era el que ganaba el juicio. Versos 4 y 5. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. ¿Y qué le dijeron a Samuel? Le dijeron primero, tú has envejecido ya. Ok, cosa que Samuel entendía con claridad. Pero le dicen algo más, le dicen, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey para que nos gobierne como lo tienen las naciones, todas las naciones. Entonces se ve chévere esto del rey, me parece encantador esto de tener un rey, nosotros también lo queremos. Y esta es la parte que dificulta el Antiguo Testamento y lastimosamente también es una parte que dificulta mucho la vida de la iglesia hoy. Dios estableció a Israel con un fin específico. El fin era una promesa que él le había hecho a una persona llamada Abraham. Le dijo a Abraham que lo que él quería es que él y sus descendientes fueran bendición para todas las naciones, que fueran el pueblo que les deje ver a otros pueblos quién era Dios y qué es lo que Dios hacía, y que de esa forma permitieran ver al Dios de Israel, y finalmente que uno de sus descendientes bendeciría a toda la nación, el cual fue Jesucristo. La agenda de Dios era específica. Quería que su pueblo fuera diferente a los otros. ¿Por qué?
Porque quería que cuando los otros pueblos vieran cómo Israel crecía, cómo Israel tenía éxito, cómo los bebés de Israel vivían largas vidas, cómo tenían una buena economía, no fueran y dijeran, oye, ¿quién es tu rey? ¿Quién es esa persona que hace tantas cosas buenas? No, querían que dijeran, ¿quién es el responsable de esto? Y los judíos pudieran decir, es Jehová de los ejércitos, a quien tú también debes adorar, porque es el único y soberano Dios. Pero obviamente, al tener rey, ya había un ser humano a quien darle la posibilidad de que entiendan que por él era que Israel se convirtió en el pueblo que se convirtió. Así que lo que Dios quería es él ser el único rey de Israel. La historia continúa y nos dice lo siguiente. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces dice, se puso a orar al Señor. Y esto es lo que Dios le contesta en la oración a Samuel y le dice, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Cosa terrible, ¿no? No quieren mi plan, no quieren lo que yo he dicho para ellos, quieren hacer las cosas como ven a los vecinos hacerlas. Así que bueno, si eso es lo que quieren, dice Dios, dejemos que lo hagan. Y le dice así, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Ok? Digámosle que bueno, o diles que bueno, pero adviérteles que esto no va a ser un paseo en el parque, pues. Porque los reyes ponen impuestos. Los reyes te van a pedir un porcentaje de tu tierra, de tu cultivo, de tu herencia. Los reyes te van a pedir a tus hijos para que sean parte de su ejército y a tus hijas para que los sirvan. Y se va a querer quedar con la mejor parte de la tierra de todo el país. ¿Pero eso es lo que quieres? Entonces puedes tenerlo. A pesar de todas las advertencias de Dios, el pueblo, los ancianos siguieron diciendo, queremos un rey. Lo interesante de todo esto es que la insistencia de ellos es lo que nos lleva a la historia del más grande rey que tuvo Israel, la historia del rey David, quien fue el segundo rey de ellos, no el primero, ¿no? Pero sin discusión fue el mejor rey que Israel tuvo. Y no porque no se equivocaba o porque fuera perfecto, sino porque tenía ciertas características y había algo en él que lo hacía renuente, es decir, él no quería el poder por el poder, había algo de él que lo hacía confiado, sobre todo porque confiaba en Dios ciegamente, y había algo de él que lo hacía humilde, porque tenía esa extraña humildad que normalmente los reyes no tienen porque se consideran casi dioses. Contrario a otros reyes, incluso del mismísimo Israel, David amaba la ley. Amaba completamente la ley y amaba al dador de la ley, a Jehová. Muchas veces los reyes ponen sus propias leyes o las interpretan a su medida para no tener que ser confrontados por ella. No, David inclusive cuando la ley no le convenía o no le favorecía, se vio casi que roto por ella, porque tuvo problemas en su vida por no cumplir la ley que él amaba en alguna que otra ocasión. Lo que él hacía es que tenía una convicción que definió su reinado, la convicción que la ley era dada por Jehová y que él debía estar debajo del único y verdadero rey, su Dios, Jehová. David nunca entonces se confundió de quién era el verdadero rey de Israel. Que su rol era limitado, a pesar de su popularidad, a pesar de su éxito, a pesar de sus habilidades, a pesar de su talento, a pesar de su extraordinaria riqueza. David entendió que él no era el verdadero rey de Israel y lo tuvo claro siempre. Para muchos de nosotros no es así, porque el éxito, no solamente a un rey, sino también a nosotros,
confunde hasta los mejores. No es verdad que apenas tiene usted un poquito de éxito, ya sea en negocios o por plata o familiarmente o como padre, incluso hasta en un hobby o en deporte, en un hobby o en un deporte. Usted empieza a pensar que usted es el Dios de su vida y que tiene que tener control y que porque usted es chévere y porque usted es lindo y porque usted es muy capaz, es que las cosas pasan y que usted puede todo. No es cierto que un poco de éxito lo hace verse a usted como el Dios de su vida. Y el problema es que cuando usted es el Dios de su vida, usted está confiando en usted y solo en usted. Y es una posición dificilísima. Porque el momento que usted se equivoque, su confianza queda rota. Porque ya no puede confiar en usted mismo. Y ese es un terrible momento en nuestras vidas. De hecho, podemos ver un poquito de la extraordinaria perspectiva que David tuvo desde los 15 años, cuando él aparece en esta historia y después de pastorear ovejas o pastoreando ovejas, lo mandan a hacer algo por sus hermanos mayores. Veamos la historia, dice así. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Este es el momento. Goliat está gritando, Goliat grita del monte, es un hombre de 2,90 metros, ¿no? que es fuerte, que es grande. Seguramente cuando peleaba, el brazo de él era tan largo que cuando estaban en la primera fila peleando, él podía desde la segunda fila empezar a matar y matar y matar a toda persona sin arriesgarse él de lo grande que era. Entonces este hombre está que grita y llega este quinceañero, este muchacho, a dejar un regalo, un presente que los padres mandan para sus 3 hermanos mayores, miembros del ejército de Saúl. Pero como todo muchacho, la curiosidad, él empieza a avanzar hacia las filas de adelante y oye a este hombre, a este filisteo inmenso, en este grito de vengan a pelear conmigo, que como dije, lo hacía 2 veces por día, y ya cuando David llega, tiene un mes gritando, ponme un campeón para yo derrotarlo, y entonces el que gana, ese es el que domina al otro. Y todo el mundo está muerto de miedo, y David tiene una reacción diferente. Cuando David oye lo que este hombre grita, David se ofendió. David estaba realmente ofendido. Oye que el rey está buscando un campeón, e incluso empieza a preguntar algunas cosas, porque este adolescente veía unas cosas con claridad que los demás miembros del ejército no podían ver o no querían ver. Veamos lo que pregunta en el verso 26. Dice lo siguiente: David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le daría a quien mate a este filisteo y salve el honor de Israel? Y la gente le dice, ¿por qué preguntas esto si tú eres un muchacho? Yo pregunto porque quiero saber quién se cree este filisteo que es. Bueno, le dijeron los del ejército, yo te cuento que es un hombre de 2,90 metros de altura, veterano de guerra, que nos mata como que fuéramos moscas, entonces probablemente tiene todo el derecho ganado en la batalla de desafiar a la gente de esta forma, ¿no? Pero ninguno de los miembros del ejército se estaban preguntando cosas que son importantísimas. ¿Quién se cree este filisteo pagano para que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente? Lo que no estaba viendo la gente, y David veía con claridad, es que a quien Goliat estaba desafiando no era a otros hombres, era al Dios viviente. Y lo que los filisteos querían era la tierra que el Dios viviente le había entregado a Israel. Y lo que los filisteos querían y Goliat pretendía era derrotar a gente que estaba protegida por el único y verdadero Dios. Para David, esto era de ofenderse. Para David, este hombre estaba loco, no sabía con quién se estaba enfrentando. Pero era la única persona que tenía esta perspectiva. Así que le llega el rumor al rey Saúl. Y entonces el rey Saúl manda a ver pues a este
persona que se quiere voluntariar para ser el campeón del ejército israelita. Y se lleva una decepción terrible, porque es un muchacho de 15 años. Él esperaba ver escaras de un hombre del ejército. Y este muchacho no tiene armadura, no tiene armas tampoco, no tiene nada. Así que Saúl realmente se desinfla probablemente, empezó a tener alguna esperanza de que había alguien que desafía a Goliat. Y ahora al ver a este niño le dice simplemente, ¿sabes qué? Tú no puedes ser, sal de aquí. Y David le dice, rey, espere un ratito. Antes de que me vote, permítame contarle una historia. Yo soy verdaderamente un pastor de ovejas. Pero déjeme decirle algo. Mientras yo pastoreaba, un león se llevó a una de mis ovejas. Y yo pude haber hecho lo que hacen otros, dejar que se llevara la oveja y proteger al resto del rebaño. Y decirle a mi padre, papá, ni modo, un león se llevó una oveja. Pero yo no hice eso. Yo fui, maté al león y recuperé la oveja. Poco tiempo después, un oso hizo lo mismo. Y otra vez, yo pude haberme quedado protegiendo al resto del rebaño, pero no. Yo fui, maté al oso y recuperé mi oveja. Y cada vez que lo hice porque estoy protegido por Jehová de los ejércitos. Entonces, David no está confundido. David está clarísimo. Mire lo que finalmente dice o lo que continúa diciendo ya en el verso 37. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Extraordinaria claridad. Es Dios el que va a permitir que yo continúe porque este hombre está desafiando a Jehová. Tenía una claridad a los 15 años que mantendría incluso durante todo su reinado, porque él comprendía claramente esto, que el hombre o la mujer que descansa en el Señor no necesita temer, incluso cuando hay algo por qué tener miedo, incluso cuando tienes enfrente un enemigo de 2,90 metros, incluso cuando hay razón para realmente estar inquieto. Lo interesante de esto es que David, como usted sabe, se convierte en rey. Pero se convierte en rey, pero él también era un poeta, era un hombre que escribía canciones. Entonces nosotros podemos tener de él no solamente la historia, sino también una recopilación de sus emociones, de lo que sentía, de cuando se sentía confundido, de cuando se sentía bien, cuando se sentía avergonzado. Y comentándonos de esas emociones, él escribe lo siguiente, dice, mi Dios, en ti confío. No confío en mi talento, ni en mi poder, ni en mis habilidades, ni en mi influencia como rey. Solo pongo mi confianza en ti. Y esta es la postura que Dios deseaba de toda persona que vivía para Él y que desea de nosotros hoy en día. Que nosotros podamos decir, mi Dios, en ti confío. Padre Celestial, déjame tener esta perspectiva clara o tengo esta perspectiva clara. En ti confío. El verso 3 nos dice algo que es inusual para un rey. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Mire lo que él sabe claramente, de dónde sale la posibilidad de que él sea un buen rey, un buen ser humano y un hombre que viva para Dios. Y termina con esto más inusual todavía. Encamíname, le dice. Pero ¿cómo que encamíname? Si tú eres el rey, pues, ¿no? Encamíname en tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo la esperanza todo el día. Ideas claras, una actitud impresionante para alguien que era rey. Y es esa actitud la que lo lleva al campo de batalla con Goliat. Él finalmente se acerca, sale como el campeón que Saúl ha escogido. Y cuando lo ve la gente, ¿qué pueden haber pensado? Los filisteos deben haber pensado que era broma. Un muchachito de 15 años viene a tratar de desafiar al más grande campeón que los filisteos hayan visto. ¿Y el ejército israelita? Bueno, ellos están realmente preocupados porque ahora sí, no solo que lo van a matar a David,
sino que van a matar a todos los miembros del ejército. Goliat continúa amenazando, continúa gritando las cosas que ha gritado durante todo un mes. Pero David entonces espera y le dice estas palabras que son tan famosas. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Dios Todopoderoso, a quien tú has desafiado. Y déjame decirte tu futuro, le dice David. Este es tu futuro. Esto es lo que te va a suceder. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza y entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él te entregará en mis manos. Y dicho esto, lo mató. Inmediatamente se convierte en el hombre más popular de Israel y en el hombre más temido por los filisteos, quienes tomaron una trágica decisión. Decidieron darse la vuelta y salir corriendo. Y dice el relato que durante todo el día mataron a los filisteos, uno tras otro y tras otro. David hizo lo que el rey Saúl no quería o no podía hacer. Entonces dice David, aquellos cuya esperanza está en el Señor, aquellos cuya esperanza está en el Señor, van a tener tres cosas claras, o van a hacer tres cosas. Van a ver claramente, que lo que le pasó a David, vio claramente que el desafío era contra Jehová, no contra él. Van a actuar con confianza, no en lo que ellos saben o pueden, sino en que Dios está con ellos. Y van a caminar humildemente, porque no soy yo, no es mi talento, no es lo mucho que sé o lo mucho que puedo o la fuerza que tengo, es Dios el que me da las cosas. La gente que cree en Dios entiende con claridad que no podemos controlar las cosas porque hay demasiadas variables. Y esas variables hacen que nosotros estemos fuera de control. Los hombres, las mujeres, los adolescentes que creen en Dios entienden con claridad que hay demasiadas cosas fuera de control. ¿Y saben lo que hacen? Lo que hacen es que se inclinan hacia aquel que tiene el control de todo, hacia aquel que los ama y que tiene todo controlado bajo su poder. Y permiten que Él sea el que haga las cosas o el que entienda las cosas, y declaran lo que David declaró una y otra vez en su vida. Esto es lo que David dijo. David siempre decía, mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Qué tal si lo repetimos todos? Mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. Usted está en su casa en este momento, tal vez no hay nadie cerca, así que lo puede hacer con tranquilidad. O tal vez usted no es un creyente y está viendo esto por alguna otra razón y simplemente no se siente bien haciéndolo, entonces no lo haga. Pero para el resto, ¿qué tal si lo repetimos pensando realmente en nuestro corazón que esto es real? Y le decimos a Dios, mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. ¿No le parece que es como una oración para que usted maneje en todo momento? Una oración para que yo me acuerde que no dependo de mí, que no dependo de lo que yo hago ni de lo que yo soy, sino que dependo de Dios. Aunque el enemigo que tengo enfrente se vea poderoso, mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. Ese era David, un hombre imperfecto, un rey imperfecto, pero nunca a través de su reinado le dio la espalda a Dios, al Dios de sus padres, ni tampoco a la ley que ese Dios le dio. No sé si te acuerdas, la semana pasada hablamos de esta chica llamada Melissa, ¿no? Esta mujer que muere a los 21 años. Y me la imagino en lo más duro de su vida, con el cáncer, ahí, diciendo, mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. Y una vez que ha muerto,
Me imagino a su esposo y a sus padres encontrando consuelo en saber que Dios hace lo mejor, porque mi Dios, en ti confío, en ti pongo mi esperanza todo el día. Es fácil creerle a Dios en las victorias, es complicado creerle a Él en las derrotas o en los desafíos, es complicado creerle a Él cuando tenemos tragedias. Es impresionante ver cómo gente en momentos así puede seguir con su fe intacta, ver claro, actuar con confianza y caminar tan humildemente. Y te dirán, no es que la fuerza viene de mí, la fuerza viene de mi Señor, en quien confío, en quien pongo mi esperanza todo el día. David, como vamos a ver en esta semana, tuvo un reinado exitoso. Un reinado que arrancó cuando vio las cosas con claridad. Un reinado que arrancó desde sus 15 años cuando él desafió su fe y supo quién era Dios en todo momento de su vida. Él supo que él era el rey, pero no era realmente el rey. Siempre estuvo debajo de Dios. Llegó a ser considerado y es considerado el más grande rey de Israel, pero no era perfecto, ni de cerca. Estaba muy lejos de serlo. Lo importante de él es que siendo rey, aún siendo rey, puso su confianza en el Señor. Y seguiremos hablando de él y mirando más de sus historias la próxima semana cuando nos volvamos a reunir. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por este momento que hemos empezado esta serie sobre David. Te pedimos, Señor, que nos permitas aprender de él, aprender tanto de sus errores como de sus aciertos y sobre todo aprender de él la tremenda confianza que él tenía en ti. El que él entendía que solamente en ti estaba la posibilidad de confiar en alguien y que solamente en ti podía tener fortaleza. Permítenos, Señor, encontrar esa confianza, vivir para ti, convertirnos en personas que seamos cada día más como tú. Gracias por esta posibilidad de seguir trabajando tu palabra y entregándola y pudiendo hacer tantas cosas. Te pedimos que nos permitas seguir creciendo, seguir convirtiéndonos en esa familia de familias que tú quieres que seamos. Damos las gracias por todo lo que nos sucede y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.